Shalom familia, que el Eterno los bendiga, feliz noche para todos, damos gracias al Eterno que nos permite una vez más estar acá en este espacio de los miércoles que hemos denominado Escudriñando las Escrituras para continuar con el seminario de Pablo y la ley. Bien, vamos a orar para entrar en el tema de esta preciosa hora. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baet, Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol Haamin, Benatan Lanu et Torato, Baruch Atah Adonai, Divrei HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Padre, te doy gracias, te damos honra, gloria y honor a ti. Gracias por este momento que tú nos permites una vez más estar delante de tu presencia, por cada uno de mis hermanos y todos aquellos que se han de conectar y aquellos que mirarán esta enseñanza a través del YouTube, Padre, que sean altamente bendecidos, que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra nos exhorte, nos consuele y nos edifique, que tu palabra traiga sanidad, que tu palabra traiga liberación, Padre amado, de todo pensamiento que no proviene de ti. Padre, te damos honra, gloria y honor a ti en el nombre y por los méritos del Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gloria a su nombre. Bien, familia, vamos a compartir por acá el material de este tema número 10 del seminario de Pablo y la ley. Este seminario lleva por título, o este tema lleva por título, Vivir en el Espíritu versus las obras de la ley. Para los hermanos que quizá nos estén mirando por primera vez a través del YouTube, es todo un seminario completo que aquí en este canal de Roy William Castro se encuentra desde el tema número 1 hasta este tema número 10. Yo le invitaría para que usted pueda verlo desde el comienzo, para que pueda tener así una noción completa de lo que se trata este seminario. Amén, para poder comprender completamente todo este tema que es sumamente importante. Amén. Ya que hemos dicho que al apóstol Pablo, al Rab Shaul, cual es su nombre hebreo, siempre lo han puesto como que está contrario a la Torá, o lo que conocemos popularmente con la ley mosaica. Y en este seminario hemos descubierto que no es así, sino que Pablo ha sido una persona que ha defendido y defiende en sus escritos todo lo que es el tema de la Torá. Amén. Bien. Este se llama Vivir en el Espíritu versus las obras de la ley. En los temas anteriores y el tras anterior que estuvimos estudiando, vimos los que son las obras de la ley. ¿Okay? Este tema es importante para poder explicar ciertos conceptos que Pablo utiliza demasiado en estas y en muchas de sus otras cartas. Y si usted no los comprende, entonces no entenderá el contexto de por qué Pablo está diciendo lo que está diciendo. Amén. Recordemos que siempre decimos que el contexto es importante. El contexto basado en la metodología que utilizamos del Moré Rico Cortés, de lo que es la escalera educativa, nos ayuda, hermano, para poder identificar los conceptos claros de lo que es el contexto cultural. Amén. En esta es la metodología de estudio que utilizamos. Amén. Y sobre todo vamos a utilizar lo que es el contexto del capítulo y contexto del libro o carta. Amén. Asimismo como el contexto histórico, el contexto cultural que hemos estado viendo durante este seminario. Bien, entonces, Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 9 dice: Hay Gálatas insensatos. Ese hay, sin H, es un hay de lamento, amén, de tristeza, de dolor, de angustia. Hay Gálatas insensatos. ¿Quién os ha hechizado para no obedecer a la verdad? Otro pasaje, otra versión, Reina Valera del 60 dice: ¿quién os fascinó? ¿Verdad? Que es un término de la hechicería, de la brujería. Entonces Pablo está diciendo: ¿quién os ha hechizado para no obedecer a la verdad?
a vosotros, ante cuyos ojos Yeshua HaMashiach fue ya presentado claramente como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan locos estáis que después de haber comenzado por el Espíritu, ahora vais a confiar en vuestros propios esfuerzos humanos. ¿Ok? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. El que os da el Espíritu hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, al prever que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano a Abraham esta buena noticia: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ok, entonces vemos claramente que el apóstol Pablo está muy molesto con los Gálatas por causa de que ellos volvieron a guardar las obras de la ley. Y Pablo dice, pues entonces, ¿para qué les predicamos acerca de la unción del Ruach HaKodesh? Pues el Espíritu Santo se obtiene por la fe. La palabra fe, la palabra hebrea para fe, es emuná, es fe con obediencia, es creer en obediencia en Yeshua. Pero ustedes se lo quieren ganar a través de guardar la ley. Ok, entonces en los temas anteriores vimos lo que son las obras de la ley. Y debemos dejar claro, amados hermanos, que guardar el mandamiento no es para ser salvo. No es para ser salvo. Guardar las obras de la ley son para los que, o guardar la ley son para los que ya son salvos. Pero cuando se quiere imponer la ley como tema de salvación, ese es el problema, exactamente el problema que tenía el apóstol Pablo con los de Galacia, con las quejilot de Galacia, con las congregaciones de Galacia, que cuando llegaron los del judaísmo imponiendo que si ellos no guardaban la ley y las obras de la ley, que las obras de la ley, hemos visto aquellos mandamientos que ellos ponían inclusive por encima de la ley de Dios. Entonces si las personas, los gentiles, no guardaban estas obras de la ley, ellos no iban a ser salvos. Para ellos no bastaba con creer en Yeshua. Entonces, para la persona que no ha estudiado el contexto, obviamente Pablo pareciera como enojado por causa de que los Gálatas están guardando la ley. ¿Ok? Y este libro, o esta carta a los Gálatas, ha sido el caballito de batalla para el sistema religioso para hablar en contra de la ley de Dios. Pero cuando entendemos el contexto, entendemos que es todo lo contrario de lo que Pablo está realmente predicando. Entonces, sin embargo, para ustedes que han venido estudiando este seminario, ve todo el contexto y sobre todo entiende qué es lo que Pablo predicaba. Cosa que él mismo puntualizó al principio de la carta a los Gálatas. Ustedes ya lo sabe, entiende lo que los Gálatas eran personas que habían sido bien fundamentados en las Sagradas Escrituras. Pablo, cuando se retira de Galacia y se va para seguir su obra misionera, su obra apostólica en otras regiones, vinieron los del judaísmo y tiraron abajo todo el contexto teológico del apóstol Pablo, y entonces los de Galacia comenzaron a hacer obras de ley para obtener la salvación. Y es exactamente el problema que está ocurriendo en esta carta de los Gálatas. Pero luego Pablo se fue
de que Pablo se fue, llegaron personas que les dijeron, ustedes no pueden ser verdaderamente salvos solamente por creer en Yeshua. Y que siendo gentiles ahora pueden ser israelitas porque Yeshua murió y por la sangre del Mashiach libertó a su esposa y resucitó para darle un esposo nuevo. No, ustedes no pueden creer tal cosa, que era básicamente lo que esta gente les estaban diciendo a los de las congregaciones de Galacia. Que no bastaba con creer en Yeshua. Que la única manera para que un gentil fuera salvo era convertirse al judaísmo y guardar las obras de ley que imponía el judaísmo. Amén. Que imponía el judaísmo. Apaguemos micrófonos, por favor. A ver. Ok. Entonces, cuando esto ocurre, amados hermanos, y le llega la noticia a Pablo, Pablo tiene que escribir para tratar de ordenar el asunto en Galacia. Ese era el conflicto que Pablo tenía con los Gálatas, porque ellos habían dejado la enseñanza y la doctrina que él les había dado bien fundamentada en la Escritura, para seguir un evangelio distinto a lo que se les había predicado. Y él decía, yo les prediqué algo bueno que Yeshua mismo me reveló a mí. Aquellos que dicen que somos judaizantes es porque no estudian ni entienden los conceptos que Pablo predica. ¿Ok? Toda aquella persona que hoy nos llama a nosotros judaizantes por guardar Shabbat, por un día como hoy o una noche como hoy no celebrar Navidad, nos llaman judaizantes. Amén. A ellos habrían que llamarles, no sé ni cómo. Ok, pero entonces, ¿cómo no podemos avanzar más adelante? Porque Pablo utiliza frases como recibir el Espíritu o las obras de la ley. Y él sabe por qué las dice. Y sus lectores originales sabían a qué se estaba refiriendo. Pero usted y yo tenemos otro concepto de estas frases. Amén. Entonces, nosotros necesitamos cambiar nuestro concepto de lo que hemos creído que significan las frases vivir en el Espíritu y las obras de la ley. Para entender lo que él estaba diciendo, porque seguramente al entender mal esos conceptos hemos malinterpretado lo que Pablo está diciendo. Vivir en el Espíritu versus las obras de la ley. ¿Ok? ¿Qué es vivir en el Espíritu? Tenemos que quitarnos de nuestra mente el concepto religioso, el concepto evangélico, cristiano, de lo que es vivir en el Espíritu. ¿Ok? Para poder entender desde otra perspectiva, no del sistema religioso, sino desde la perspectiva de un hebreo, no solamente conocedor de la Torá, sino un maestro de la Torá, un maestro de las sagradas escrituras, que se llama el Rab Shaul, que conocemos como el apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros pidámosle permiso al apóstol Pablo en esta noche, en este día y en este seminario, a Pablo que nos preste sus lentes hebreos, que cambiemos nuestros lentes del sistema religioso grecorromano y nos pongamos los lentes hebreos que utilizaba el apóstol Pablo para poder explicar estas cosas. Entonces, así es que tenemos la obligación de hacer exégesis, es decir, adentrarnos en la escritura, en el contexto en el cual fue escrita y no sacarla de contexto para nuestra conveniencia. Porque cuando nosotros sacamos, hay dos frases, que es el contexto, la exégesis y la eisegesis. Exégesis es estudiar la escritura desde su contexto original. Y no la eisegesis. La eisegesis es agarrar un pasaje bíblico y darle la interpretación que yo creo
que yo pienso que es la correcta o lo que a mí se me ocurre. Amén. Y eso es lo que ha pasado dentro del sistema religioso. Vamos entonces a estudiar qué significa recibir y vivir en el Espíritu. ¿Qué es recibir el Espíritu o lo que significa vivir en el Espíritu? En el contexto totalmente bíblico, con palabras que Pablo mismo dijo, y después vamos a entender qué cosas son las obras de la ley. Y con esto puntualizo que podremos entender todo el resto de este seminario. Los temas que nos faltan, y cada vez que escuchen la frase vivir en el Espíritu o andar en el Espíritu y las obras de la ley. Entonces, yo tengo de toda mi vida, desde que tengo memoria y conciencia, metido en la iglesia. Y esta frase, vivir en el Espíritu, se repite mucho. No sé ahora, porque yo tengo años ya de estar alejado del sistema religioso. Pero era algo muy recurrente escucharla y utilizarla. Y a veces utilizamos palabras porque las escuchamos y simplemente, como un periquito, repetimos las palabras sin entender el concepto real. Viviendo en el Espíritu. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Qué dice? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de la promesa. Hoy, en esta tarde, bueno, todos estos días que he estado estudiando y repasando esto, que esto es un seminario que aunque ya yo lo he dado, he tenido que hacerle algunos retoques. De hecho, los que ya recibieron este PDF no es el mismo que he estado preparando estos días para esta repetición de este seminario. He ampliado algunas cosas, he corregido algunas cosas. Amén. Todo este seminario lo he repasado. Y yo mismo como maestro he tenido que repasar algunos puntos de aquí. Porque mientras uno va estudiando, uno va adquiriendo mayor conocimiento. Amén. El que no estudia no adquiere conocimiento, simplemente repite lo que oye por ahí. Pero cuando uno estudia a conciencia, hermano, despierta su espíritu, su alma y su entendimiento hacia las cosas que el Dios quiere para nosotros. Ahora, entonces es importante, hermano, que nosotros obtengamos el material y lo estudiemos y lo repasemos. La palabra Espíritu Santo, que de hecho anoche que estaba repasando esto, no sé si meter un tema más en este seminario o hacerlo por aparte. Pero creo que es necesario entender cuál es el concepto Espíritu Santo. Porque el concepto Espíritu Santo no es, o sea, el concepto hebreo de Espíritu Santo no es el concepto Espíritu Santo que nos enseñaron en el sistema religioso. El concepto Espíritu Santo es una expresión idiomática de los hebreos. Entonces, si no entendemos qué es Espíritu Santo, no vamos a entender cuando Pablo dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, creo que es necesario, me voy a dar la tarea más adelante, no sé si en este mismo seminario o hacerlo por aparte, pero vamos a ver cómo nos guía el Padre para este tema. El Espíritu Santo, que realmente la palabra hebrea no es Espíritu Santo, es Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. La Ruach HaKodesh. ¿Ok? Entonces, la Ruach, así como en femenino, no en masculino, sino en femenino. Por eso hay que entenderlo desde el contexto hebreo, desde la perspectiva hebrea, para poder entender bien estos temas. Entonces, sigamos aquí.
Teniendo en cuenta esto, que Pablo dice a los efesios, toda persona que ha oído la palabra de verdad, es decir, el evangelio de la salvación, el evangelio de Yeshua, ellos reciben el sello del Ruach o de la Ruach HaKodesh, Espíritu Santo de la promesa. Hay cosas específicas que debemos puntualizar aquí. Número 1. El evangelio que predicaba Pablo es el evangelio que Yeshua le enseñó. ¿Ok? Recordemos que Pablo, basado en Deuteronomios 13, se da a la tarea de perseguir a lo que se consideraba una secta peligrosa. Porque el informe que había recibido Pablo y los del Sanedrín eran de testigos falsos que hablaban de un Mesías que había venido a abrogar la ley. Amén. Y basado en Deuteronomios capítulo 13 dice que todo aquel que se levanta en contra de la Torá o dice algo que va en contra de la Torá debería morir. Y es por eso que se levanta la persecución. En esa persecución que el apóstol Pablo está haciendo es, hermano, basado en lo que dice la Torá. Hasta que Mashiach, Yeshua, se le aparece y lo tira al suelo y le dice, ¿por qué me persigues? Y le habla y le da todo el evangelio que ahora Pablo está predicando. Y él lo entiende porque es un conocedor de la Torá. Entonces, bien, el evangelio que predica Pablo es el evangelio que Yeshua le enseñó. Y si usted viene siguiendo la secuencia de este seminario, hemos mencionamos en el evangelio que Yeshua le enseñó a Pablo, es el evangelio de no abandones la Torá. Mantente en las escrituras, mantente la Torá. Es el evangelio del reino. Ese es el evangelio que Pablo fue a predicarle a través del ministerio de la reconciliación. Amén. Al enseñar el misterio que los gentiles también pueden ser parte del pueblo de Israel a través de la sangre de Yeshua. Ese es el misterio del evangelio y el ministerio de la reconciliación. Recordemos que la casa de Israel, las 10 tribus del norte, estaban dentro de los gentiles. Entonces hay una buena noticia. La palabra evangelio, evangelión del griego, lo que significa son buenas noticias. Las buenas noticias, tanto para los gentiles, es que pueden ser parte del pueblo a través de Yeshua. Y el ministerio de la reconciliación es que aquellos que eran parte de las 10 tribus podían regresar a ser parte una vez más del pueblo de Dios, amén, para que a través de Yeshua también. Entonces, el ministerio del evangelio, de las buenas noticias y el ministerio de la reconciliación. Ese es el evangelio de la salvación del cual Pablo estaba hablando. Esta es la palabra de verdad. Y Pablo dice que cuando lo oyes y lo pones en práctica, recibes el sello del Ruach HaKodesh. Si usted no está de acuerdo con lo que le estoy diciendo, por favor, tómese el tiempo de volver a estudiar todo esto, porque son solo las palabras que el mismo apóstol mencionó. Entonces, para los que sí están de acuerdo, la siguiente parte de lo que necesitamos puntualizar es: 2. Se recibe el sello del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de la promesa. Si no aceptamos el evangelio, no podemos recibir ese sello, amén, del Ruach. ¿A qué se refiere Pablo con eso de la promesa? Se está refiriendo al contexto de una boda hebrea. El contexto de una boda hebrea. Yo no sé cuántos han podido participar de un matrimonio hebreo, de una boda hebrea. ¿Ok? Entonces, el proceso de una boda hebrea empieza con el novio
pagando la dote por su novia. ¿Ok? Veámoslo, por ejemplo, ahora que hemos estado estudiando las parashot de Bereshit, vimos como Jacob, por ejemplo, tiene que trabajar por la mujer que él quiere. Es pagar una dote. Él no tenía un dinero a mano y él entra a un acuerdo con su suegro para poder pagar la dote con trabajo. Ok, entonces había que pagar un dinero. El proceso de una boda hebrea empieza con el novio pagando la dote por su novia. Entonces se hace el compromiso público. Todos los familiares y los vecinos se dan cuenta de que estos dos jóvenes se van a casar. Pero luego del compromiso, el futuro esposo se va a preparar un lugar para tener un hogar, para venir después por su mujer y casarse con ella y llevarla para que vivan juntos para siempre. Si usted estudia, hermano, un poquito lo que es el contexto de una boda hebrea. Amén. Por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes es basado en el contexto de una boda hebrea. El novio paga la dote. Pago el precio por la mujer que amo. ¿Ok? El suegro acepta esa dote, acepta ese matrimonio y el suegro organiza una ceremonia de compromiso, una fiesta de compromiso y presenta, amén, ese compromiso. A eso se le llama un desposorio. Un desposorio. Ya legalmente ella es su mujer, pero no puede consumar ese matrimonio hasta que él vaya a la casa de su padre. Su padre está de acuerdo con la mujer que ha conseguido, amén, que por lo general era el padre el que conseguía la novia para su hijo, y estaba de acuerdo y lo ponía a trabajar, le daba parte de su herencia, lo ponía a trabajar para que construyera su hogar, y hasta que el padre le dijera: ahora sí estás listo, ahora sí estás preparado, ahora ve a la casa de tu suegro, ve por tu esposa y tráela a la casa del padre. ¿A qué le suena eso? Amén. Cuando Yeshua dice: me voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ok, es el concepto de la boda hebrea. Ahora, en el tiempo en el cual está lejos, ella no mira. Ella ya está legalmente, tiene un desposorio, un compromiso. Legalmente es la esposa. Ok. Sin embargo, públicamente ellos ya son esposos. No es como el noviazgo. En el contexto hebreo no existe un noviazgo como lo entendemos nosotros desde nuestra mentalidad de Occidente o de nuestra mentalidad latina. Somos novios, duramos 3 meses de novios y si miro a otra, la dejo y me voy con la otra. O la muchacha dice: no me gustó el vecino, no lo había visto que estaba tan guapo, y entonces rompo mi noviazgo y me voy con el otro. No, ahí en el contexto de una boda hebrea no funciona así. No hay un noviazgo como tal. Ya es ese compromiso, ya es un matrimonio público. Ya, por eso estos dos jóvenes se van a casar, pero luego del compromiso, el futuro esposo se va a preparar un lugar para tener un lugar para venir después por su mujer y casarse con ella y llevarla para que vivan juntos para siempre. En el tiempo en el cual está lejos, ella no lo mira. Sin embargo, públicamente ellos ya son esposos. Aunque no están juntos, aunque no han consumado su matrimonio, en el hecho matrimonial, a los ojos de todas las personas, ella es de él y él es de ella. ¿Por qué? Porque hay un compromiso, una promesa pública que él no va a romper porque él pagó el precio.
Él pagó la dote, él pagó un precio. Aunque pase mucho tiempo, él no romperá su promesa, porque es el prestigio de su padre el que está en juego. Así es que el joven mucho tiempo después regresa por ella. Pero ella tiene la certeza de que él volverá, porque ella tiene el sello de que él volverá. Ella tiene regalos suyos, ella tiene cartas suyas, ella tiene la dote pagada, ella tiene un compromiso público y la palabra de él de que volverá por ella. Así que le pueden aparecer 100,000 galanes. Ella dice, no, yo tengo esposo, yo tengo mi marido, yo tengo mi esposo. Él pagó el precio por mí. Él está comprometido conmigo. Él fue a preparar lugar para mí. Y cuando su padre le diga que venga por mí, él va a regresar por mí. Ahora entendemos un poquito más de por qué Yeshua se fue a preparar lugar para nosotros. Ok, y de vez en cuando, desde donde él se encuentra, el esposo envía a su mensajero, representándole, dándole alguna carta para la novia, dándole algún mensaje diciéndole, yo vuelvo por ti, yo te amo, yo vengo pronto. Pero más que las palabras que puede enviarle de amor, que le hacen sentir confortada, de que él vendrá por ella, también le envía instrucciones de lo que él como esposo espera de ella como su futura esposa. Cuando pasa todo ese tiempo, entonces llega el momento de la boda, se toca el shofar, el padre del novio determina, ya es tiempo de que mi hijo vaya por su esposa. Entonces él va y busca a su esposa. Si llegado el momento de la boda, él viene y ella no se comporta de la forma en la cual su esposo le mandó a decir a través de su mensajero, entonces ella habrá incurrido en no obedecer las palabras de su esposo, que su esposo le dijo, y no tiene excusa de decir yo no supe, porque él, el enviado, el mensajero, solamente habla lo que el esposo le instruyó a decir. ¿Ok? Usted conoce de la Biblia todo lo que acabo de decir. Debe ser muy, pero muy entendible para usted. ¿Ok? Por eso Yeshua dice, yo no hablo las palabras que yo quiero. Yo hablo las palabras que mi padre me dijo que dijera. Lo que yo hago no lo hago por cuenta mía. Yo hago lo que el padre me dijo que hiciera. Porque Yeshua es el mensajero real del Padre. Amén. Un día vamos a tocar ese tema en la Escuela de Formación Ministerial. ¿Ok? Entonces, seguimos. 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 al 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Elohim, para que conozcamos las cosas que Elohim nos ha dado gratuitamente. De estas cosas estamos hablando, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Ruach, por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. En esta cita, ya le expliqué en uno de los temas anteriores de este seminario, y significa que nosotros, los creyentes en Yeshua, recibimos el Espíritu que viene del Padre, para que las cosas que el Padre estableció en su palabra sean sencillas para nosotros de asimilar, de entender y de poner en práctica. Por ejemplo, cuando Moshe se encuentra en la batalla y la carga, cuando su suegro Yetro lo mira, que él atiende a la gente solo y le da un consejo, y luego el Eterno le dice, escoge varones, ¿verdad? Yo prediqué un tema que se lleva por título
códigos de liderazgo para los líderes. ¿Ok? Y de entre las cosas que el Eterno le dice a Moisés, le dice, y yo tomaré de tu espíritu y lo pondré en el espíritu de ellos, y lo pondré en ellos, para que ellos te ayuden a llevar la carga. ¿Qué significa que el espíritu de Moisés? Bueno, la intención, esa voluntad, ese amor, ese pensamiento de hacer las cosas como el Eterno le estaba pidiendo a él hacer. Dice, yo tomaré de tu espíritu la carga que él sentía y el amor que él sentía por el pueblo. Ok, entonces, cuando nosotros recibimos el espíritu que viene del Padre, es como cuando uno lee algo y dice, léalo, entienda el espíritu de la palabra. Eso se usa hasta en términos legales. El espíritu de la ley en la Constitución política. ¿A qué se refiere tal ley? ¿A qué se refiere tal artículo? ¿A qué se refiere tal código? Ok, hay que entenderlo en el espíritu de la palabra. ¿Qué es? ¿Que el papel tiene espíritu? No, la intención que está ahí. ¿Con qué intención aquellos que escribieron y aquellos que crearon esa ley, esa constitución, cuál fue el espíritu? ¿Cuál fue la intención? Eso es Ruach. Okay. Entonces, cuando hablamos de Ruach HaKodesh, es la intención del Padre. Eso es Ruach. Eso es el espíritu. Ok, sigo. En esta cita ya le expliqué que en uno de los temas anteriores de este seminario y significa que nosotros los creyentes en Yeshua recibimos el espíritu que viene del Padre para que las cosas que el Padre estableció en su palabra sean sencillas para nosotros de asimilar, de entender y de poner en práctica. Si hubiéramos recibido el espíritu del mundo, lo que sería sencillo para nosotros sería hacer las cosas que el mundo nos ofrece. ¿Qué celebra el mundo hoy? ¿Qué es lo que el mundo está celebrando hoy? Y dentro de unos días, el 31, ¿qué celebra el mundo? ¿Cómo lo celebra el mundo? Eso es el espíritu del mundo. Y hay gente que aunque están con Biblia en mano y que dicen Shalom, Ubrajá y todo lo que usted quiera, hoy están celebrando con sus familias, con cenas navideñas y haciendo cosas porque todavía están con el espíritu del mundo. Entonces dicen amén. Pero nosotros, dice el apóstol, ustedes no han recibido el espíritu del mundo, porque ya nosotros salimos del mundo. Como dijo Yeshua, están en el mundo, pero no son del mundo. En nosotros no puede gobernar el pensamiento del mundo. En nosotros no puede gobernar el pensamiento del mundo. En nosotros no puede gobernar el espíritu del mundo. ¿Cuánto me están entendiendo? Póngame un amén allí, hermano. Por favor. Sí, amén, amén, pastor. Es que no me he compartido porque hay mucha bulla por acá. Sí. Amén. Entonces, ahora entendemos cuál es el espíritu del mundo y cuál es el espíritu del Padre. Vuelvo y leo la cita bíblica. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Elohim, para que conozcamos las cosas que Elohim nos ha dado gratuitamente. De estas cosas estamos hablando no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Por eso es que en el sistema religioso, muchos pastores, en muchas congregaciones, están celebrando su Navidad. Y lo tratan de justificar con palabras de sabiduría humana. Y lo acomodan, quieren acomodar las cosas, quieren pintarlo de muy espirituales. No puede, hermano. El agua y el aceite no se mezclan. ¿Ok? Entonces, si hubiéramos recibido el espíritu del mundo, lo que sería sencillo para nosotros sería hacer las cosas que el mundo nos ofrece. Hacer lo que el mundo hace. Cuando nosotros tenemos el espíritu del mundo,
Cuando la gente tiene todavía, aunque esté en una congregación, aunque esté en una iglesia, para ellos es fácil ir a una cantina, para ellos es fácil ir a un concierto mundano, para ellos es fácil celebrar Navidad, para ellos es fácil celebrar Semana Santa, para ellos va a ser fácil celebrar el Día de los Enamorados, el Día de San Valentín y cuanto día el diablo se invente, para ellos es fácil. ¿Por qué? Porque tienen el espíritu del mundo. Escudriñe, observe. Pero cuando hay gente que se opone, porque por lo menos respeto, pero no comparto. Respeto, pero no lo practico. Respeto, pero no me voy a dejar influenciar ni por familia, ni por amigos. No, te respeto, te amo, te quiero mucho, celebre su fiesta, pero yo no puedo. ¿Por qué? Porque no está en mí. En mí arde el celo por la palabra. Entonces, si hubiéramos recibido el espíritu del mundo, lo que sería sencillo para nosotros sería hacer las cosas que el mundo nos ofrece. Por lo tanto, como lo dijimos en el tema de las 7 leyes, cualquier persona que anda en la carne es una persona que no puede hacer los designios de Elohim. ¿Ok? Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8 dice: por cuanto los designios de la carne, los deseos de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esto lo escribe el apóstol Pablo. ¿A cuál ley se está refiriendo Pablo? A la ley de Dios. Lo dice claramente. Yo no sé por qué la gente lee y lee y lee y no lo entiende. Porque los designios de la carne, los rudimentos de la carne, las reglas que el mundo pone, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Amén. Por eso es que el apóstol Jacob dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Ah? ¿Cierto? ¿Quiere que lo leamos? Vamos a leerlo rápidamente. Déjeme abrir, se me abre esto aquí. ¿Ok? Entonces, Santiago capítulo 4 lo dice. Y Pablo lo está repitiendo aquí. ¿Ok? Déjeme buscarlo. Su nombre, gloria. Yo espero que esté siendo de bendición para usted, hermano, el tema de hoy. Amén, amén. Gloria a Dios, pastor. Excelente. Amén, hermanito. Amén, amén, Bien. amén. Sí, pastor. Amén, gloria a Dios. Bien, Santiago, capítulo 4. Déjeme buscarlo rápidamente. Santiago, capítulo 4, versículo 4, si no me equivoco. Dice. Ok, déjeme buscar otra versión aquí. Vamos a acercar esta. No. Es que descargué unas aquí, pero me aparecen en un idioma extraño aquí. Vamos a ver esta. Dice, bueno, aquí es almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad para con Dios? O sea, que te constituyes en un enemigo de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo es hecho enemigo de Dios. Cuando aquí Jacob o el apóstol Santiago está diciendo de que la amistad con el mundo no significa que usted no pueda tener amistades que no son creyentes, sino la amistad con el mundo, con el sistema del mundo, con lo que mueve el mundo. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo lo llama? Almas adúlteras. Almas adúlteras. ¿Ok? Entonces, esas almas adúlteras es todos aquellos, amados hermanos, que se dejan llevar por la corriente del mundo. Disfruta el mundo como disfruta ir a un culto. Disfruta el mundo como ir a una congregación. Disfruta el mundo como cualquier persona lo disfruta. Ese es el problema. Entonces, dice,
Voy a seguir leyendo. Dice, ¿o pensáis que las escrituras hablan en vano? ¿No entiende al celo el Espíritu que hizo habitar en nosotros? Aunque da una gracia mayor que dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Dice Pablo aquí en Romanos 8, 7 al 8. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Todo aquel, amados hermanos, que todavía tiene el espíritu del mundo en sí, no puede guardar la ley de Dios. Y la gente anda buscando excusas para no cumplir con la ley de Dios. Siempre se inventan una. Siempre van a sacar una. Siempre van a sacar otra. Amén. Entonces los designios de Elohim ya están en la Torá. Quiere decir, recibir el espíritu de Elohim nos hace querer guardar la Torá. Cuando usted tiene en tu ser, has recibido el espíritu de Dios, el espíritu de Elohim, el Ruach HaKodesh, o la Ruach HaKodesh, son esos designios de Dios, lo que ya le estableció en su palabra. Es querer hacer la voluntad de aquel que nos ha llamado y de aquel que nos ha salvado. Su espíritu hace que nosotros andemos, comprendamos y practiquemos lo que Él nos concedió y lo que Él estableció en sus mandamientos. Su deseo, cuando usted tiene el Ruach HaKodesh, cuando usted tiene ese espíritu de Dios, lo que se está refiriendo es que usted, amados hermanos, rechaza el mundo. Usted no quiere nada con este mundo, con el sistema del mundo, y usted quiere agradar a Dios. Entonces, guardar el mandamiento no te va a ser una carga, te va a ser una bendición. Cuando usted guarda los designios de Dios, esos designios es la voluntad de Dios, no la voluntad de la carne. Porque si usted todavía en usted está la voluntad de sus placeres carnales, significa que en usted no está los designios de Dios. No está el Espíritu de Dios. Entonces, bíblicamente, según la predicación del apóstol Pablo, toda persona que recibe el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, lo recibe para que le sea sencillo guardar la Torá. Y cuando hablamos de ello, cuando predicamos la palabra, no lo hacemos con sabiduría humana, porque si fuera así, no podríamos, porque nuestra carne no se apega a los mandamientos, pero cuando somos espirituales, nos apegamos a los mandamientos de Elohim. Ahora, andar en el Espíritu no es simplemente tener un lugar donde me congrego. Andar en el Espíritu no significa andar con la Biblia debajo del brazo todo el día. Andar en el Espíritu no significa que usted esté hablando lenguas raras allí, hasta inventadas. Andar en el Espíritu no es que cuando a usted le toque una canción ahí alegre en el templo, usted salga dando vueltas, pegando brincos y llorando, moqueando, babeando. No, eso no es andar en el Espíritu. Eso es otra cosa. Que la gente ha confundido la emoción con lo espiritual. Porque hay gente muy emocionada, pero poco espiritual. Hay gente muy emocionada, pero no guardan Torah. Entonces, andar en el Espíritu es guardar la Torah. Eso es vivir en el Espíritu. Entonces, recuerde, lo que trato de explicarle es que qué cosa significa vivir en el Espíritu. El problema es que el cristianismo te dice que vivir en el Espíritu es algo contrario a guardar la Torah, y que cuando guarda la Torah usted estaría en la carne. Ya hemos explicado que los temas anteriores, que guardar la Torah literalmente es una obra del Espíritu. Entonces, nadie que vive en el Espíritu puede rebelarse contra los mandamientos de Elohim. Al contrario, vivir en el Espíritu debe hacer en usted el poder entenderlos mucho mejor. No solamente entenderlos, sino que produce en usted el deseo y el anhelo de guardar la Torah.
¿Ok? Si cuando usted mira los mandamientos y se te hace difícil de entender y dices que nadie los puede cumplir, entonces lo siento mucho, pero usted es una persona que no vive en el espíritu de Elohim, sino que te gobierna el espíritu del mundo. Cuando la gente se levanta y se rebela contra el mandamiento de Dios, no es una persona espiritual. Es una persona que está atada todavía al espíritu del mundo. Romanos 8, 5 al 6 dice, porque los que viven conforme a la carne, este es el mismo pasaje en otra versión, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Sus pensamientos todo el día están en eso. Pero los que viven conforme al espíritu, su mente, ¿dónde va a estar puesta? En las cosas del espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Y como ya lo expliqué antes, andar en la carne es vivir en pecado. Y vivir en pecado es vivir en la transgresión de la Torá, como lo dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Amén. Que ahí nos da la definición correcta de lo que es pecado. Por ende, si los deseos de la carne son enemigos de los deseos del espíritu, y los deseos de la carne es pecar, es decir, romper la Torá, los deseos del espíritu es no pecar. O sea, el deseo del espíritu es guardar la Torá. Hay que entender este concepto. ¿Qué es vivir en el espíritu? Amén. ¿Y qué es vivir la carne? Bajo los designios de la carne. La carne te dice no lo guardes, pero el espíritu te dice guarda la Torá. Entonces, cuando una persona todavía lucha en su interior por cumplir el mandamiento, no, una persona espiritual no es una persona que lucha por guardar el Shabbat, que lucha por guardar la fiesta, que lucha, que está en el Shabbat. No, hermano. Significa que todavía la carne, los deseos carnales le dominan. Un día alguien me había preguntado, hermano, ¿y desde cuándo se comienza uno para preparar el Shabbat? Le digo, desde que termina el Shabbat. Terminó el Shabbat, el sábado a la caída del sol, ya usted piensa en el otro Shabbat. Ahorita ya estamos pensando, mira, acaba de pasar Hanukkah, aunque Hanukkah es una festividad que no es de las 7 establecidas por el Eterno. Bueno, es una celebración nacional de Israel que se celebra una conmemoración, ok, pero ya estamos pensando en las que vienen, en las de primavera, ya estamos pensando. Yo en lo personal ya estoy pensando en la celebración de Pesaj, en la celebración de panes sin levadura, en la celebración del Bikurim. Este año quiero hacerlo mejor y lo vamos a hacer mejor. Amén. ¿Cuál es nuestro pensamiento? En las cosas del Espíritu, en las cosas de la palabra, en las cosas de la Torá. En estas fechas, ¿qué es lo que la gente piensa? En su parranda, en su vicio, en su fiesta, aquí en Costa Rica, por ejemplo, en las corridas de toro, en el chinamo, en que en esto, en que la pachanga, y en los regalos. ¿En qué estamos pensando? ¿En qué ha pensado usted en este mes de diciembre? ¿En qué ha pensado? ¿En dónde está puesta nuestra mentalidad? ¿En qué tenemos nosotros ocupada nuestra mente? Bueno, si estás viviendo en la carne, pues en los deseos de la carne. Pero si estamos en el espíritu, en las cosas del espíritu. ¿Qué es lo que son las cosas del espíritu? La Torá. Entonces, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 dice: mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Okay, eso es la Reina Valera del 60. Vamos a leerlo de la versión Torah viviente. Pero el fruto del Ruach,
es amor, alegría, shalom, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Nada en la Torá está en contra de estas cosas. Nada en la Torá está en contra de estas cosas, porque es el fruto del Ruach. Vemos que en la Reina Valera dice: contra tales cosas no hay ley. Y pareciera que está diciendo que si guardas la ley, nada de esto se va a producir en ti. Pero esto es todo lo contrario. Nada que esté en la Torá contradice todas estas cosas. Es decir, que cuando usted tiene el fruto del Espíritu, y mire bien, porque Pablo no dice los frutos del Espíritu. Él no dice los frutos, dice el fruto. El fruto. No dice los frutos. El fruto del Espíritu. Él dice el fruto del Espíritu es un solo fruto. Cuando tienes este solo fruto del Ruach en tu vida, entonces tiene todos estos nutrientes. Cuando tienes al Ruach, el fruto que produce tener al Ruach HaKodesh en tu vida, te va a producir amor, alegría, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuál es el fruto? El fruto es el Ruach. Y si tienes ese fruto en ti, te va a producir todos estos elementos. Y ahí usted va a identificar: esa persona tiene el Ruach HaKodesh. Tiene el Espíritu de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque está llena de amor, es una persona alegre, es una persona con paz, es una persona con paciencia, una persona amable, una persona bondadosa, tiene fidelidad, tiene humildad, tiene dominio propio, porque tiene el fruto de haber recibido el Espíritu. Por haber recibido a Yeshua, como su Señor y su Salvador, recibe el Espíritu del Padre en él. Por lo tanto, produce esto: gozo, paz, alegría, amor, todo lo que ya hemos leído. Es decir, que cuando usted tiene el fruto del Espíritu, y mire bien, porque Pablo no dice los frutos del Espíritu, él dice el fruto del Espíritu, un solo fruto. Y cuando tienes este solo fruto, el Ruach, en tu vida, entonces tienes todos estos nutrientes. Amor es guardar los mandamientos. Cuando dice amor es guardar los mandamientos. Y guardar el mandamiento te produce gozo. Te produce shalom. Te produce paz. Te produce paciencia. Te hace una persona amable. Te hace una persona bondadosa. Te hace una persona fiel al Eterno. Fidelidad. Fiel al Eterno. ¿Tenemos realmente fidelidad? ¿Qué es una persona fiel? No estamos hablando de amor entre parejas, sino fiel a qué? A su palabra, a su Torah. ¿De qué nos viene hablando el apóstol Pablo? De guardar la Torah. ¿Ok? Cuando tienes el Ruach en tu vida, el Espíritu te produce amor. El amor es guardar los mandamientos. Por ejemplo, cuando Mashiach dice en el Evangelio de Mateo: y el amor de muchos se enfriará. No está diciendo que es una persona amargada, odiosa, que no quiere a nadie. No. Cuando habla de que el amor de muchos se enfriará, y por haberse multiplicado la maldad, y por haberse multiplicado la falta de la Torah en la vida de las personas, el amor se va enfriando. La persona ya deja de guardar Torah. ¿Cuánta gente vino acá, hermano? O hemos venido acá, al camino de la Torah, con una alegría, con un gozo, con todo, hermano. Hoy ya muchos ni siquiera están. Ese amor se enfrió. El amor por la Torah se fue. Y se fueron para las cosas que el mundo le ofreció. Aquí, los hermanos que están más, tienen más tiempo conmigo acá, desde que casi que comenzamos. Por aquí ha desfilado, por este grupo ha desfilado
Un montón de gente. Si tuviéramos toda la gente que tuvimos desde el principio, ¿cuánto tendríamos? Cientos de personas. Cientos de personas. Pero el amor se ha enfriado. Entonces, amor es guardar los mandamientos. Y guardar el mandamiento te produce gozo, te produce shalom, paciencia, te hace una persona amable, te hace una persona bondadosa, te hace una persona fiel al Eterno, te hace humilde y produce dominio propio. Si usted no puede producir esto, todo esto, en tu vida, entonces no tienes el fruto del Espíritu. Como cristiano también te enseñan a pensar que tú puedes tener amor, pero todo hace falta trabajar en la paciencia. Te falta todavía un poquito de dominio propio. Pero bíblicamente hablando, cuando alguien tiene todo el Espíritu en su vida, que solo se produce por apegarnos al Evangelio de la salvación de Yeshua, que se confirma guardando los mandamientos, entonces tendrás todas estas demostraciones del fruto del Ruach en tu vida. ¿Ok? Te produce todo esto basado en lo que es guardar la Torah. Pablo viene hablándonos de guardar la Torah. Ok, entonces, Ezequiel capítulo 36, con esto termino, hermanos, y lo dejamos para la siguiente semana. Ezequiel 36, 26 al 27 dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes, mi espíritu dentro de ustedes, y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. ¿Ok? Ahí está. Pondré mi espíritu, mi voluntad. Ruach HaKodesh, o Espíritu Santo, no es la tercera persona de la Trinidad. Eso es inexistente. No hay tal cosa como Trinidad. Por eso es necesario que entendamos, y vamos a prepararnos un tema sobre lo que es Ruach HaKodesh, para poderlo entender un poco más. Entonces, pero dice, pondré mi espíritu, así como dijo, le dijo a Moisés, tomaré de tu espíritu y lo pondré en ellos, para que te ayuden a llevar la carga. ¿Ya? Es como cuando el Eterno dice, y dejará al hombre, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando está hablando de una sola carne, aunque son dos personas por separado, diferentes, tienen el mismo pensamiento, tienen la misma voluntad, tienen sacar adelante el hogar, sacar adelante la familia, sacar adelante los hijos. Amén. Entonces, es ahí, tomaré de mi espíritu, pondré mi espíritu, lo que yo quiero, mis deseos, eso lo voy a poner en ustedes, para que entonces ustedes hagan y guarden mis mandamientos. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. Estamos guardando la Torah, estamos guardando los mandamientos. ¿Qué nos falta? ¿Podremos llamar nosotros hoy que andamos en el Espíritu? Andar en el Espíritu no es caminar de puntillas ahí como volando y hablando en lenguas. No, eso no es andar en el Espíritu, eso es otra cosa. El que te diga que cualquiera que tiene el Espíritu Santo ya no debe guardar la ley, entonces por favor dígale eso a Elohim, que fue el que habló aquí. Mire, que fue Dios mismo. Entonces el que le dice a usted que ya no hay que guardar la ley, porque ahora andamos en el Espíritu. Entonces, ¿por qué el Mashiach, por qué el Eterno aquí está hablando esto? Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes y que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. Juan capítulo 16 dice, Juan 16, 7 al 13. Os digo la verdad. Os digo la verdad. Os conviene que me vaya, que yo me vaya. Porque si yo me voy, el Consolador, porque si no me voy, el
Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y aquí los dejo con esta pregunta. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Eso lo vamos a ver la próxima semana con la ayuda del Padre Celestial. Próximo miércoles, 7 de la noche, hora de Centroamérica. Amén. Así que, hermano, gracias a usted que ha estado aquí. Por favor, métase al canal, dele like a los videos, suscríbase al canal, déjeme un comentario y sobre todo, compártalo con los hermanos, con los amigos, con familia y con personas que quieran estudiar con nosotros. Hagamos crecer también el grupo de WhatsApp. Amén, hermanos que quieran integrarse y estudiar con nosotros. Amén. Y que este próximo enero, en el año secular que comienza también, podamos enfocarnos en lo que es a mayor profundidad el estudio de la palabra. Demos gracias a Dios, hermano, porque todavía tenemos la oportunidad de estudiar. Va a llegar un momento donde todo esto se va a cerrar. ¿Me entiendes? Todo esto se va a complicar en algún momento. Pero hoy por hoy aprovechemos, hermano, por favor, aprovechemos todo el tiempo que tengamos para escudriñar las escrituras. Aprovechemos los maestros que el Señor ha puesto. Hermano Rico, hermano Juan Suaste, hermano Rafi, y por allá en la colita me tiene a mí, pero hermano, tratamos de hacerlo de una manera también responsable con el rebaño que el Eterno me ha puesto, porque así lo veo a ustedes como una pequeña manada. Amén. Como dice el Señor en el Evangelio de Lucas, manada pequeña, el cual el Señor ama mucho, y yo me siento muy complacido con el Padre, me siento muy privilegiado en poner a mi lado también personas para poder compartir la palabra. Así que en los próximos días tengo que darles una noticia, pero quiero que me ayuden en oración y a ver cómo nos acomodamos con el tiempo, porque luego les digo. Amén. Así que si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, puede abrir su micrófono y hacer la consulta o el comentario. Y si no, familia, pues oramos y quedamos despedidos. Gloria a su nombre. Bien, familia, entonces yo espero que si no hay preguntas y si Sí, no hay Shalom, comentarios, pastor, es que acá hay mucho sí, escándalo. no se Gracias, de preocupen. verdad, muchas gracias. Y qué importante este estudio de hoy, todo excelente. Y esta definición sobre Muy no ser bueno, parte de Roe, muy bueno. amigo del mundo, porque muchas veces creíamos eso, que no podíamos compartir una conversación con alguien que no pertenezca, pero acá los habla de las cosas que tal vez esa persona hace, de las que nosotros realmente no debemos ya de participar. Claro, claro. Hermano, recordemos que, por ejemplo, Mashiach, Yeshua, ¿quiénes eran su grupo con los que él conversaba? ¿Por qué los religiosos de la época acusaban? Es que le decían a los discípulos, pues tu maestro, tu rabí, se sienta con prostitutas, con borrachos y con gente, como decimos popularmente, del mundo. Ok, nosotros tenemos una misión. Tenemos que acercarnos a los del mundo para ganar a los del mundo. Tenemos que acercarnos a ellos. Lo que no podemos hacer es compartir con ellos las cosas del mundo. ¿Entiende? Entonces, no es que no podamos tener amistades que popularmente llamamos mundanos, ¿verdad? Que popularmente se le conoce así. No, a esa gente hay que acercarnos y hablarles
explicarles, Amén, enseñarles. amén. Amén. Para que podamos ganar almas y arrebatárselas al diablo. Literalmente. Arrebatárselas al diablo. Aún dentro de las congregaciones, en el sistema religioso, allá en el otro campamento, hay mucha gente que es de Dios y hay mucha gente que es sincera. Muchísimos, hermanos. Entonces, a esa gente también hay que ganarlos. Hay que hablarles con la verdad. Hay que presentarles este evangelio. El evangelio. El evangelio. Como dice el apóstol Pablo, no que haya otro evangelio, sino que hay gente que perturban y tuercen el evangelio, el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio está basado en la Torá. Entonces hay que enseñarles, hay que hablarles. El hermano Mauricio me pidió permiso anoche para compartir un tema que hemos dado aquí de cuándo nació Yeshua. Ok, yo le digo, claro que sí, hermano. De los créditos nada más, de dónde sacó la información, de dónde sacó el material. Y invite a los hermanos a ser parte del grupo, invite a los hermanos a ser parte a ver los videos en YouTube, a ser parte del grupo de WhatsApp. Hermano, en algún momento, mi anhelo y mi deseo es que en algún momento podamos reunirnos todos. Amén. Ese es mi anhelo. Es una de Amén, las amén, metas pastor. Yo lo para creo en el este, mundo del Señor. amén. Y es una de las metas, hermano, poderlos conocer a todos. Mi meta algún día es poder viajar allá a Argentina y reunirnos allá con el hermano Benjamín y otros hermanos que están por allá. Bueno, bueno, bueno. Yo sé que hay maestros y por todo lado, hermano, pero si Dios me ha puesto este remanente, pues también yo necesito conocerlos, abrazarlos y compartir, hermano. Eso es una de las metas, amén. Y pronto también poder y seguir orando, hermano, por Nicaragua. Nicaragua ahora prohibió las Biblias. A mí hace algunos años me prohibieron la entrada a Nicaragua porque yo viajaba mucho a Nicaragua a predicar y me la prohibieron. Estamos orando por Venezuela, por ejemplo, hermano, que pronto quiera el Eterno que todas esas ataduras y esas ligaduras que están impidiendo, hermano, la liberación completa de este pueblo, hermano. Hay mucha gente de Dios, muchísimo, y tenemos mucho trabajo que hacer. Por eso, hermano, mi meta es que todos podamos prepararnos, hermano, y poder tener las bases sólidas para poder compartir la verdad de la palabra. Amén. Que usted tenga la seguridad y la certeza que cuando usted hable con alguien, ya sea en un nivel muy elevado, académicamente, secularmente y religiosamente, usted tenga las bases sólidas para poder usted no refutar, sino presentar defensa del evangelio. Esa es mi meta y por eso estudiamos, por eso tengo mis maestros y por eso seguimos estudiando y seguimos quemándonos las pestañas, hermano. Usted me va a ver a mí conectado muchas veces usted me habla a veces a la 1, 2, 3 de la mañana. Hoy me acosté a las 3:30 de la mañana. ¿Entiende? Estudiando y escuchando, estudiando con el hermano Juan Suaste, con el hermano Rico, ¿entiende? Preparando los temas, preparando los salillos, porque esa es nuestra mentalidad, estar puesta en las cosas de la Torah. Así que, hermano, la amistad con los hermanos, con los amigos, no los hermanos, sino los amigos del mundo es necesario para poder ganar almas. Entonces no es compartir las cosas del mundo, es compartir con los del mundo la verdad de la palabra. Amén. Bien, amados. Si no hay nadie más, que el Eterno me los bendiga. Vamos a orar entonces. Voy a pedirle a mi hermano Mauricio que nos dirija una oración. Mauricio, y nos despides en oración. Amén, amén, pastor. Amén. Amén. Voy a apartarme un momentico porque hay mucha bulla acá alrededor. Sí, no se preocupe. Padre, en esta noche venimos delante de su presencia pidiéndote, oh Rey de Gloria, en esta hora especial y maravillosa que nos permite poder escuchar y compartir la palabra. Señor, bendiga a cada uno de los miembros de este grupo, a nuestro pastor William, nuestro maestro, que tú le has puesto en su corazón compartir con nosotros durante este tiempo, un hombre que lo ha escogido para guiarlos. Señor, bendiga la vida de cada uno de los hermanos, de este hermano de Argentina y de todas las
comunidades y pueblos que hoy estemos unidos a través de tu santa y poderosa palabra. Toma el control, Espíritu Santo de Dios, en esta hora de lo que continúa a través de la noche. Bendecimos la vida de cada uno de nuestros hermanos. Oramos para que estas puertas sean abiertas en Nicaragua. Estamos orando y clamando para que la palabra pueda llegar hasta ahí, país de Venezuela, Padre, en esta hora, para que sean tocados esos hombres que están en eminencia ahí en las leyes, que sean cambiadas a través de tu santo y poderoso Espíritu. En este momento los unimos a través de la oración, confiando y creyendo, Padre, que tú eres un Dios bueno, que eres un Dios poderoso, que los guía a través de la palabra, a través de tu santo Espíritu del Rúa. En esta hora oramos, ponemos en tus manos el país, todo lo que está aconteciendo, para que todo acontezca conforme a su voluntad. Los separamos en este momento del estudio, pero no de la presencia, en el poder del Espíritu. Danos entendimiento y sabiduría para seguir adelante en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, pero si los unimos en solo cuerpo, en una sola voz, tomados de tu santa y poderosa mano, podemos salir adelante. Eso se lo pedimos en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, familia. Nos vemos el viernes, si el Padre lo permite, a las 7 de la noche para el estudio de la Parashá. Shalom, shalom a Amén. todos. Shalom a todos. Amén, amén. Feliz noche. Shalom, shalom. Shalom, hermana María. Shalom, shalom, Roe. Amén, hermanita. Shalom. Feliz noche. Nos vemos.